Amigos, les saluda Ricardo Sánchez Silva y esto es Ricardo lo dice, un espacio periodístico dedicado a investigación, opinión y análisis sin censura. Dio la renuncia de Nicolás Maduro. En ese sentido, el profesor Carrasquero nos va a ayudar a vislumbrar un poco a su juicio, según su opinión, cuál sería la forma más expedita de salir, de cambiar del Ejecutivo Nacional. Nosotros hay que tomar en cuenta que hay un factor importante que, bueno, mucha gente esperaba, o había gente que esperaba que después del 6 de diciembre esto se iba a arreglar con una varita mágica. Bueno, la gente le echó la culpa a la oposición, bueno, porque dijeron que esa era la última cola que ibas a hacer, la del 6 de diciembre, y ahora todavía siguen las colas, todavía sigue la crisis, entonces hay que cambiar a Maduro. Entonces, claro, ¿cómo hacer que haya confianza, que haya motivación por parte del electorado? Porque, por cierto, independientemente que sea referéndum revocatorio o sea enmienda constitucional, debe haber una consulta, hay consulta por parte del electorado. La diferencia aquí radica en que la diferencia debe ser mayor porque debe superar a lo que sacó Maduro en las elecciones pasadas cuando hablamos de referéndum. Si no me equivoco, el margen es más pequeño cuando hablamos de aprobación de la enmienda que vaya a proponer pues, la Asamblea Nacional. Entonces, para acompañarnos está el profesor José Vicente Carrasquero. Ya vamos aquí a arreglar. Antes, por supuesto, importante que ustedes participen. Pueden hacer su participación a través de Ricardo lo dice, @Ricardo lo dice. También pueden participar mencionando al profesor José Vicente en su cuenta de Twitter, que es botellazo, ¿ok? Y a través del hashtag Ricardo lo dice. Importante para que ustedes puedan participar. Ahora sí, profesor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Ricardo, un abrazo. Mucho gusto estar contigo. Y bueno, me parece que tu presentación ha sido bastante completa en términos de las posibilidades que tenemos por delante en Venezuela en este momento. Y en ese sentido yo creo que Venezuela necesita de alguna forma cambiar de gobierno lo más rápido posible. La situación venezolana es de muchísima precariedad. Uno no exagera cuando dice que Venezuela tiene en este momento la peor calidad de vida de todo el continente americano, desde el Polo Norte al Polo Sur, pasando por todas las islitas por ahí. La peor calidad de vida que hay es la de los venezolanos, una situación deplorable, una situación de miseria, una situación que hay que decirlo, sucede después de que Venezuela ha recaudado en los últimos 17 años una cantidad de dinero proveniente del petróleo que más que duplica, y esto quiero decirlo con toda la seriedad que corresponde, más que duplica la sumatoria de las entradas de dinero de entre 1918 y 1998. La exportación petrolera de Venezuela hasta este momento, hasta 1998, bueno, el chavismo manejó más del doble de esa cantidad de dinero y no se ve por ninguna parte de una obra que lo represente. Sería inaceptable que me dijeran que la Misión Vivienda se consumió semejante cantidad de dinero, que la electricidad se consumió semejante cantidad de dinero cuando estamos viendo los problemas que están viviendo la electricidad. Todo esto como preámbulo a lo que la gente quiere, porque cuando la situación que se vive en el país es de tanta precariedad, la gente piensa que la velocidad, la rapidez es un tema. Y yo creo que hoy como nunca el asunto de la velocidad es un tema. Hay un artículo muy interesante que salió en el Nacional, no sé si ayer o hoy, no lo ubico, pero es un artículo del doctor Fernando Martínez Moto, que te recomiendo inclusive que lo contactes, una persona muy interesante, versado en el asunto de la política, que habla de la necesidad
ir con la suficiente cautela, pero con rapidez. Estamos viendo niños que se mueren por falta de medicina. Yo tengo noticias de dos que han leído en internet, el niñito que se murió por falta de tratamiento del cáncer. Y el que convulsionó. Se murió por un niñito también porque convulsionó. Sí. El cáncer no viene nervioso. El cáncer no, tú no le puedes decir, bueno, mira, cáncer, espérate un momentico que es que no hay dólar. Bueno, y tomando en cuenta que eso, el tema de salud, un tema bastante delicado porque, bueno, desde aquel escándalo de la ministra Sader, Maduro ha tenido distintos ministros de salud que aparentemente no han solucionado la crisis. Y no sé si usted recientemente, ya que toca el tema de salud, se supo, pues, de unas semanas, quizás un par de semanas atrás, los medicamentos que se encontraron en las inmediaciones del CEFAR, que venían de Cuba y que eran importados por una empresa fantasma que no estaba inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, por un lado, y que estaban siendo acaparados por el CEFAR. Esto lo denunció la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional y luego unos colegas periodistas pudieron entrar en los depósitos y constatar lo que está pasando allí. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la salida a la crisis? Bueno, las personas piensan que hay que cambiar al Ejecutivo, la Asamblea piensa que hay que cambiar al Ejecutivo. ¿Cuál es su punto de vista? Y a su modo de ver, ¿cuál es la vía más expedita para cambiar a Nicolás? Mira, sin duda que la vía más expedita, si estuviésemos hablando con gente sensata, si estuviésemos hablando con gente honesta, la vía más expedita sería la renuncia del presidente. La renuncia del presidente hoy, 28 de febrero, provocaría que el día 28 o 21 de marzo tengamos una elección ya, para salir de esta tragedia que está viviendo Venezuela. Pero no podemos esperar eso de Maduro, primero porque Maduro no se gobierna a sí mismo. Maduro obedece a los intereses del chavismo, a los intereses del castrismo, y mientras ellos lo mantengan en el poder, bueno, Cuba va a seguir recibiendo su cuota de petróleo, los países del Caribe van a seguir recibiendo su cuota de petróleo, no importa que los venezolanos estén pasando. Fíjate que Venezuela acaba de pagar, y Alexander Yanueva hace una denuncia ahí muy grave, acaba de pagar unos bonos que se habían recomprado al 93% de los que sin embargo se pagó al 100% de los faciales. Esto es una cuestión escandalosa. Y ese escándalo te está diciendo que el gobierno prefiere satisfacer a los capitales foráneos, por supuesto, para los tenedores de bonos. Hay muchos chavistas que han utilizado ese mecanismo para lavar dinero como mecanismo de lavado de dinero, y que la gente siga pasando hambre, porque tú no ves que haya barcos llegando a las radas de los puertos venezolanos. Acaba de llegar un barco con trigo con 6.000 kilos, 6.000 toneladas de trigo, es decir, 6 millones de kilos en mal estado. Oye, alguien tiene que ir preso. Alguien. Digo yo, o sea, sí, yo sé que hay que meter preso al funcionario del bicentenario, está bien, pero también hay que meter preso a estos peces gordos que son capaces de jugar con la salud y con la alimentación de los venezolanos. La vía más expedita, si bien la renuncia, podemos contar con la renuncia, pero la única manera es que se diese una situación en Venezuela muy parecida a la que se dio en abril del año 2002, una situación que desborda al presidente en términos de mantener el orden. Sin embargo, desde que pasó eso en abril de 2002, lo único que el gobierno fue en represión. Si algo tiene el dinero del gobierno, suficientes reservas es para reprimir estos territorios chinos que como que juegan los guardias nacionales a reprimir a la gente. De eso hay muchísimo. Ahora, ¿cuánto tiempo puedes tú mantener el esquema represivo que estamos viendo en las calles? Entonces, la renuncia es una opción, una opción considerable. Pero si no vamos a lo más realista,
Porque sabemos que Nicolás no va a renunciar. Entre la enmienda y el entre enmienda, referendo y constituyente, ¿cuál cree usted que sería la más? Que uno no tiene que seleccionar las cosas, uno simplemente arranca con todas estas operaciones. Operación número 1, está en el artículo 72 de la Constitución Nacional, vamos a hacer un referéndum revocatorio. Después vamos a ir inventando la Constitución. Porque el problema de la enmienda a la Constitución tiene un asunto que es esta retroactividad de la cuestión. Está bien, tú vas a cortar el periodo, pero ¿cuál periodo vas a cortar? Vas a cortar este periodo, tú no puedes aplicar retroactivamente. Esa norma, esa es la discusión que está ahí, abiertamente. Entonces, tú tienes que ir a un referéndum revocatorio. Yo creo que no hay ningún problema en ganar ese referéndum revocatorio. De hecho, las elecciones de la Constitución sacó más votos de los que tiene Maduro. El rechazo que tiene Maduro en este momento es altísimo. El convencimiento que tiene la gente de que Maduro no va a hacer nada para resolver los problemas del país es muy grande. Entonces, el referéndum revocatorio está ahí como una opción. Por cierto, la mitad del periodo de Maduro ya se cumplió. No hay que... Sí. Ese es el problema del revocatorio, porque los que están planteando el revocatorio quizás no han tomado en cuenta que si esto tarda más de la mitad del periodo, el que termina el periodo presidencial es el vicepresidente de la República. Eso por un lado. Pero, profesor, quería yo saber si usted no comparte entonces la opinión de la causa R, que dicen que darle doble señal al pueblo, por un lado enmienda y por otro lado referéndum, es decir, hacer eso en paralelo es confundir a la gente. No, yo no creo. Mira, el venezolano tiene ya 17 años de vida política. Ya el venezolano no es, desde el punto de vista político, aquella inocente paloma que consiguió Chávez y que le metió todos esos embustes que le metió durante todo el tiempo. Y eso lo vimos en la elección del 6 de diciembre. Te aseguro que el gobierno no se esperaba el palo cuchillero que recibió y de la forma que lo recibió. Básicamente porque el venezolano sabe qué es lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacer muy bien, que el referéndum revocatorio es una vía segura, es una vía que no tiene contestación, que no puedes ir a preguntarle al Tribunal Supremo de Justicia qué es lo que hay que hacer, eso tiene un camino. Y después tú al mismo tiempo estás haciendo la cuestión de la enmienda, porque yo sí creo que es necesario que el periodo presidencial dure máximo 4 años y que el periodo presidencial no pase de 2 periodos presidenciales consecutivos. Y ojalá que eso se pueda cambiar en la Constitución y que se pueda cambiar para la gobernación y que se pueda cambiar para también los diputados. De hecho, quería comentarles que tengo aquí frente a mí el anteproyecto de lo que vendría siendo la enmienda constitucional, y en efecto, pues ese planteamiento que ellos hacen es necesario. Aquí ellos comentan, en el artículo 160 indica que en el caso de los gobernadores o el gobierno como tal, en líneas generales, podrá ser reelecto de inmediato por 2 periodos consecutivos como máximo. ¿Usted está de acuerdo con esta reelección de 2 periodos o solo debería existir una sola reelección inmediata? ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Bueno, porque es precisamente el vicio que queremos evitar. Venezuela tiene que trascender los personalismos, América Latina tiene que trascender los personalismos. No puede seguir siendo que la política dependa de las personas. La política tiene que depender de los proyectos, las políticas tienen que depender de los programas, las políticas tienen que depender de las estructuras de poder. No puede seguir dependiendo de una sola persona. Sobre nosotros, bueno, ahí también, en el caso venezolano. En el caso venezolano, tenemos al presidente más inepto de la historia de Venezuela. Okay. Eso ningún historiador te lo va a discutir. Si tú agarras a cualquier historiador, inclusive un historiador chavista, entonces es el presidente más inepto que ha tenido el país. Y tú quieres seguir teniendo una cuestión personalista. Otra cuestión que a mí me gustaría incorporar en ese cambio de la Constitución es la cantidad de poderes que tiene el presidente de la República. El presidente de la República tiene más prerrogativas que el rey de España, que la reina de Inglaterra. Correcto. Que yo quisiera corregir, porque el artículo que leí es el artículo 160 de esta propuesta, de este anteproyecto, y es exclusivamente
cuando se refiere al gobernador o gobernadora, es decir, para los gobernadores, la reelección inmediata puede ser hasta 2 periodos, pero el artículo 230 de este anteproyecto indica que el periodo presidencial es de 4 años por un lado, cuando nos referimos al presidente como tal, y en efecto, lo que usted comentaba, el presidente o presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato y por una sola vez para un nuevo periodo presidencial. En efecto, hago la corrección, sí, por la propuesta busca una sola reelección y reducción a 4 años del periodo presidencial. Y es que así tiene que ser, Ricardo, porque, como te decía antes, ya Venezuela tiene que trascender los personalismos. Seguimos viendo una política girando alrededor de El Salvador, de quién es el líder mesiánico. El líder mesiánico, y entonces que si es el señor Mendoza, que si es Enrique Leopoldo, que si es Henry, que si es el otro Henry. Venezuela necesita un proyecto y que se digan cosas claras y qué es lo que se va a hacer. ¿Podemos seguir teniendo control de cambio? No. ¿Por qué no podemos tener control de cambio? No tenemos dólares, no tenemos nadie que pueda. Entonces, tiene que permitir el libre flujo del dinero. Pero eso fue lo que dijo Nicolás en las últimas medidas que anunció que iba a flotar libremente según las leyes de la economía. Si eso flota libremente, alcanza el dólar negro. ¿Tú crees que Maduro entiende lo que dijo en términos de control de cambio? No lo entiende él, no lo entiende el profesor español Serrano Mancilla, que él tiene ahí como el de Jesucristo de la economía, no lo entiende. Yo me leí la tesis de Serrano Mancilla y la tesis de Serrano Mancilla en una universidad venezolana no pasa, porque al final es una declaración de posiciones ideológicas, que de eso no se trata la economía. Bueno, tuvo que salir el muchachito de Luis, al final lo que era un exégeta de Mancilla, pero él decía lo que Mancilla decía. Mancilla cree que la inflación no existe. Ese es el señor que tenemos manejando la economía venezolana, un señor que no conoce a Venezuela, además un señor que se la pasa más tiempo en Ecuador que en Venezuela, porque no le gusta estar en Venezuela porque ahora que nombra el tema económico, bueno, en este caso, pues, creo que hay que tocar no solamente el tema político, porque nosotros estamos sumidos en una crisis humanitaria, pero una crisis que toca diversos aspectos, como por supuesto el económico, el político y el social. Y en el económico, quisiera mencionarle algunos puntos, por ejemplo, de estas medidas y que usted me dé su opinión al respecto. Maduro dice que 17 aumentos de sueldos durante la revolución, 32 aumentos de sueldos en 17 años de revolución es un éxito. Por otro lado, dice que que con las tarjetas de emisiones socialistas, bueno, la clonación de la tarjeta de Minegra, de Rosales, se va a solucionar, bueno, va a ser un alivio para la familia venezolana porque es un subsidio directo. Y por otro lado, habla de que el tema del aumento de la gasolina era justo este año que se debía hacer, porque el año pasado lo iban a utilizar para campaña, la oposición lo va a utilizar como campaña e iban a atacarlo a él. ¿Qué piensa usted de esos 3 puntos particularmente? Mira, fuiste de alumno mío. Sí. Maduro me dice eso en clase, le pongo seguro. De una vez. Maduro no entiende lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y esto yo lo digo con mucha seriedad. Maduro es incompetente para el cargo que está desempeñando. Yo tengo amigos que pelean conmigo, que me dicen que no, que el tipo es muy capaz, que es muy inteligente. Bueno, si es muy capaz, es muy inteligente, lo disimula muy bien. Tú no puedes hablar de un dólar flotante controlado, porque o es flotante o es controlado. Cuando tú me dices a mí que hay un dólar flotante y que hay un dólar a 10 bolívares, entonces hay control de cambio, hermano. Y si hay control de cambio, nadie va a traer dólares a la economía, que es uno de los objetivos que le está buscando. Búscame cuántos dólares han ingresado a Venezuela desde que el presidente habló, cuando fue el 18. El 17. Ajá, han pasado 10 días, ¿verdad? ¿Cuántos dólares han entrado a la economía venezolana? No van a entrar. ¿Y por qué no van a entrar? Porque tú no me estás diciendo cómo es que después yo voy a sacar mis dólares. Yo meto dólares, esto es una inversión, y hago una inversión para ganar dinero y sacar dinero.
¿Y qué hay de las otras monedas? Porque también él propuso dentro de las medidas tenían que ingresar yuanes y otro tipo de moneda. Maduro no sabe lo que está hablando. Serrano Mancilla, y esto lo digo, ojalá lo oiga todo el mundo, Serrano Mancilla no sabe de lo que está hablando. Venezuela necesita liberarse del control del cambio. Lo peor que va a pasar es que el dólar de referencia sea ¿cuál? El dólar negro. Está hoy a 1089, ¿verdad? Que por cierto perdió la demanda del Banco Central ante Dollar Today, por cierto. La desestimó. Sí, eso quiere decir que se perdieron los reales, que este gobierno basurista. Mira, el Cabrito Castro debe estar brincando en una pata. El proyecto, por fin llegó alguien que me va a quitar el problema de haber sido el peor presidente de Venezuela. El peor presidente de Venezuela es, sin lugar a dudas, una persona que no controla a la gente, la está totalmente desbordada. Una persona que no es capaz de tomar una decisión sobre qué hacer, le pagan a los capitales o le doy de comer a la gente. Entonces él prefiere pagar a los capitales. ¿Por qué le pagan a los capitales? Porque él piensa que con eso van a prestar los 5 millones de dólares. Están en trabajo, pero van a prestar, pero al 13%, que es un préstamo reunido en términos de endeudamiento de un país, en términos de después pagar una deuda que se te va a hacer cada vez más inmanejable. ¿Por qué se te hace cada vez más inmanejable la deuda, Ricardo? Porque ya tienen un problema de ingresos. A Venezuela, lo que dijo el presidente fue que en enero había declarado 77 millones de dólares. Mira, eso es gravísimo. Eso quiere decir que tú no estás teniendo dólares para darle a comer a la gente. Entonces, ¿por qué te empeñas en tener un control de cambio? ¿Por qué te empeñas tú en ser el único proveedor de dólares de economía? ¿Por qué tú no permites que el venezolano haga libremente sus transacciones dentro del país? ¿Por qué tú no le garantizas a los empresarios que ellos pueden traer carros y que van a vender sus carros y que van a conseguir dólares en el mercado de cómo repartir sus ganancias? ¿Qué es lo que hacen todos los países del mundo? Lo hace Colombia y hablamos nosotros. Lo hace Nicaragua, por decirte un país miembro del ALBA, Ecuador, Bolivia. Son países que están ahorita muchísimo mejor que Venezuela, porque el problema, Carlos, es que hay chavistas que piensan que es que en el resto de América Latina la situación es igual que la que vive en Venezuela. Y eso es total y absolutamente falso. En Bolivia la economía está creciendo, sí. En Ecuador hay restricciones ahorita por la caída del precio del petróleo, sin embargo se ha logrado mantener ahí más o menos el crecimiento y la inflación controlada. La economía nicaragüense es una economía militarizada, eso quiere decir que tú puedes utilizar el Córdoba, el Córdoba nicaragüense y el dólar. Por cierto, yo quería comentar aquí, @microchip_piso Benes nos dice: Maduro debe renunciar y hay que presionarlo. ¿Cree usted que una renuncia es válida si te ponen una pistola en la cabeza? Porque a Chávez supuestamente lo presionaron para renunciar en abril. ¿A qué está renunciando? Está renunciando a un cargo que le puso quién. Los venezolanos. Sí. Entonces, si los venezolanos te piden la renuncia, tú renuncias. Ese cargo no es tuyo. Claro. Eso es una cuestión que tú heredaste y que tú haces un usufructo de eso por los hijos de los hijos. El cargo de presidente de la República recibe un mandato. Yo me acuerdo que yo siempre insistía en clase, decía a mis estudiantes, preguntarles si sabían qué significaba primer mandatario. Y todo el mundo piensa que el primer mandatario es el que más manda. Y yo, el primer mandatario es el que recibió el mandato más importante del pueblo, que es conducir el país.
Un mandatario es una persona que recibió un mandato. ¿De quién? Del pueblo. Cumple con el mandato. No cumple con el mandato. Y así. No, del revocatorio, no, el revocatorio muy mal, el sector está haciendo muy mal. No saben hacer. Y yo creo que eso tiene que convertirse en un clamor nacional. En resumidas cuentas, entonces, según su opinión, estos mecanismos constitucionales para salir de Nicolás Maduro pudieran activarse paralelamente y ninguno va en detrimento del otro. Ahora, yo quisiera que usted me dijera, tocando el tema social, si había algo de lo que podía hablar el chavismo, era que tenía los sectores populares, porque precisamente fue hacia los sectores populares donde se centraron partes de sus políticas en las que, por supuesto, encontramos los mayores guisos de la historia, porque eso no hay que negarlo. Pareciera que están bajando, que esa realidad cambió, no solamente por las elecciones del 6 de diciembre, profesor, sino también porque la gente está protestando. El año pasado, si mal no recuerdo, en agosto, ya antes se habían dado otros conatos de saqueo, pero en agosto también lo que pasó en San Félix, incluso hubo un muerto. Y ahora, recientemente, esta semana pasada, hubo protestas en 3 barriadas de Petare, en La Urbina y en las Tunitas del estado Vargas, por la falta de agua. Y los barrios están protestando y fueron reprimidos por la Guardia Nacional Bolivariana. A propósito del 27, ayer fue 27 de febrero, se conmemoró esta fecha del Caracazo, pues en el 89. El 27 aniversario del Caracazo. Y precisamente a propósito del Caracazo y de la represión y de las condiciones económicas que vivía el país, que muchos dicen que eso se quedó en pañales, que no es ni la sombra de... Porque bueno, Maduro decía el 17 de febrero que bueno, que antes solamente los que tenían, los ricos eran los que podían comprar $100, porque $100 no lo podía comprar nadie cuando no había control cuando había libre cambio. Y por otro lado también dijo que bueno, que era terrible más del 100% de la inflación que había en la Cuarta República cuando Carlos Andrés Pérez. Cuando ahora, según las estimaciones extraoficiales, según Henkel García de Econométrica, el 2015 no cerró con el 180% que dijo el Banco Central de Venezuela, sino que por lo menos un 240%. ¿Qué es lo que ha pasado? Que aquí no ha habido un Caracazo ante las circunstancias de crisis que vive el régimen actual. Es que yo creo que Venezuela vive un Caracazo a baja intensidad. Venezuela en este momento hay un Caracazo de baja intensidad. La gente está en la calle. La gente, en lo que hay algún asunto, la gente se alebresta. La gente se le enfrenta a la guardia. La gente se le enfrenta a la policía. Pero eso no hace renunciar a Maduro ni desestabiliza el régimen. ¿Cómo que no? ¿Tú consideras, chicos? Ahí están mandando y bien enchufados. Pero tú consideras que Maduro tiene algún control de la situación del país. Yo considero que aquí hay una crisis de... Si nos vamos a los factores de gobernabilidad, aquí nosotros estamos viviendo una crisis de gobernabilidad. No, una crisis de gobernabilidad. En Venezuela estamos viviendo ingobernabilidad abierta. Ojo, de esto sí se encuentra. Ok. Ingobernabilidad abierta quiere decir que no está que va más allá de que no estén dados los factores para que haya gobernabilidad. O sea, es decir, no sé, empezando porque, según yo tengo entendido, para que pueda existir gobernabilidad tiene que haber por lo menos acuerdos o reconocimiento de los distintos sectores de la sociedad. Eso no lo hay ahora. Entonces no tenemos gobernabilidad. Fíjate, vamos a explicar rapidito qué sería gobernabilidad. Gobernabilidad es un equilibrio entre dos cosas, entre las demandas de la población y la capacidad del gobierno para resolver esas demandas. Está el gobierno ahorita pudiendo resolver las demandas de la población.